El título para hoy es A Prueba de Fuego. Este título es interesante porque la Escritura dice que solamente aquellos que tengan un carácter puro y santo podrán entrar a las mansiones celestiales. Y antes de que eso ocurra, tiene que haber un proceso donde Dios tiene que escoger quién va y quién no va. Así que el tema de hoy va a ser interesante porque le vamos a dar continuidad al de ayer. Y pastor, ya yo entré en la temática de profecía. Los primeros temas fueron temas donde hablé de la fe, donde hablé del Creador, donde hablé de la santificación, porque nos preparan para poder recibir estos temas. El tema de ayer fue un tema interesante, pero antes de iniciar, yo quiero tener con ustedes una palabra de oración. Así que acompáñenme, vamos a orar nuevamente, ahí donde estamos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre en esta noche. Invocamos tu nombre para que tú seas quien nos guíe en el estudio de tu palabra, quien nos dé sabiduría, gracia, entendimiento y sobre todo, Señor, necesitamos que aumentes nuestra fe en lo que creemos, en lo que predicamos, en lo que esperamos y sobre todo que creamos que tú estás ahí y muy pronto vendrás a buscar a tu pueblo y tenemos que estar listos y preparados para ese momento. Gracias por escucharnos, Padre. Bendice a toda la audiencia que nos mira también por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La noche de ayer compartimos un tema interesante donde yo hablé de varios tópicos que son claves al estudiar la Escritura. Hablé, por ejemplo, de la verdad presente y les expliqué, les di algunos fundamentos que explican qué es la verdad presente. Entre esos fundamentos expliqué que la verdad presente tiene que ver con el lugar donde está Jesús. Y Jesús no siempre ha estado en el mismo lugar. Presenté que el santuario representa un mapa para hallar el tesoro de la salvación. Vimos que el santuario comenzó no adentro en cuanto a la obra de Cristo, sino que a los alrededores habían carpas y que Cristo representó en su venida, su primera venida, una carpa porque se hizo igual a nosotros, en ciertos sentidos, similar a nosotros, tomó la forma humana, levantó su carpa entre nosotros, Juan capítulo 1 verso 14, y el verbo se hizo carne, y esquenó, levantó su tienda, lo vimos ayer. Vimos que cuando se acercaba el tiempo de su ministerio e inició el ministerio, Juan apuntó con el dedo y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ahora daba otro paso, ahora iniciaba su ministerio preparando una iglesia también. Vimos que cuando se acercó ya la fecha de su muerte, Cristo estaba entrando al atrio, pasando por el altar, muriendo en la cruz, un viernes de Pascua, durmiendo en la tumba en el día de los panes sin levadura, un símbolo muy especial que tiene que ver con el santuario, resucitando el tercer día, algo muy conocido para toda la iglesia cristiana, en el día de las primicias. Pero vimos que Jesús no se quedó ahí. 40 días después estaba en el monte de los olivos. Se despidió de sus discípulos, ascendió a lo alto y 50 días después de la resurrección fue coronado en gloria y descendió el Espíritu Santo con poder a la tierra. Y dijimos que la mayoría de las iglesias cristianas creen en esta verdad. Si usted va a cualquier iglesia cristiana, creen en el Espíritu Santo, la mayoría. Creen en Jesucristo, que es el pan de vida. Creen que intercede por nosotros. El gran detalle, queridos hermanos, es que no pasan de la fiesta del Pentecostés. Para ellos, Cristo allí terminó prácticamente su caminar por el santuario, pero la Biblia no dice eso. Luego del santo había otro lugar que la Biblia llama el Santísimo en el templo. Y la Escritura, hablando sobre ese lugar, dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde?
Yo le hago una pregunta. Si fue abierto es porque estaba ¿cómo? Lógicamente. Lógicamente. Y quiero que tomen en cuenta un punto. Cuando la Escritura habla del templo, en todo el sentido de la palabra, está hablando del lugar donde está la presencia divina y ese lugar lo ocupa el Santísimo. Y noten lo que se vio. Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Me llama la atención que en cada mueble que yo ayer les presenté, Cristo pasó por ese mueble y había una representación de su obra que es verdad presente. Pero aquí hay un cambio. Y la pregunta que yo voy a hacer es, la iglesia cristiana enteramente, todas las iglesias que creen en Cristo, ¿entraron a ese lugar siguiendo al Mesías? Es una gran pregunta. Pero déjeme contarle algo que es importante. La primera fiesta que se celebraba en Israel era la fiesta de la Pascua, muerte de Jesús. La segunda fiesta era la fiesta de las primicias, Cristo descansó en la tumba. La tercera fiesta era, de los panes sin levadura, Cristo descansó en la tumba. La tercera fiesta era de las primicias, Cristo resucita. La cuarta fiesta era el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo. Y la quinta tenía que ver con las trompetas. Y las trompetas lo que hacían era anunciar que se acercaba un juicio. Interesante. De hecho, mire cómo lo dice Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, no olvide que el calendario litúrgico judío tenía 7 meses. Este es el último mes de las fiestas, el séptimo mes. Al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Sonaban las trompetas e indicaba que se acercaba un día solemne que es el más importante entre todas las fiestas que se celebraban y se llamaba el día del juicio. Qué interesante. Y Cristo lógicamente tiene un protagonismo especial en esa profecía. Yo se lo voy a presentar de manera visual. Cuando Cristo nace, la Biblia lo configura en su nacimiento como que está entre las carpas, haciéndose humano con los hombres y dándonos el ejemplo a seguir para venir a morir por nosotros. Luego Cristo entra y justamente el día de la Pascua da su vida representando pasar por el altar de sacrificio. Descansa en la tumba, pero al tercer día pasa por este lugar que se llama el lavacro y nos purifica a través de la resurrección. Yo digo, ¿hacia dónde se dirige? Hacia este primer dormitorio. Ese lugar representó su ascensión al cielo y su intercesión por nosotros. Yo se lo voy a poner acá en pantalla, usted lo va a ver de frente, así se veía. De este lado está y le estoy haciendo un resumen, el candelabro, con 7 lámparas, que representó el Espíritu Santo que descendió a la tierra y que nos sigue acompañando. ¿Cuántos dicen amén? De este lado está el pan, que eran 12 panes y apuntaban a Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa comunicación diaria con Jesús, porque como el pan que tenemos en la mesa nos da vida para trabajar, Cristo representa el pan espiritual. ¿Están conmigo? Y el último mueble era que ascendía con incienso y representaban nuestras oraciones. Y las siguen representando. Y mire lo que dice la Escritura en Hebreos 9, versos 6 y 7. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ojo, que esta es la primera. Ojo, que esa primera es aquí exactamente. Yo quiero que usted la ubique. Fue el lugar donde Cristo ascendió para ministrar en favor nuestro.
Y cuando usted entra por la primera puerta se conseguía este lugar que estaban estos símbolos. Toda la iglesia cristiana cree en esos símbolos. Pero dice, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9. Y yo le voy a dar acceso a esa parte visualmente, porque si fuese literalmente, no quedaría ninguno de nosotros vivos. El sumo sacerdote entraba a este lugar, luego de purificarse y hacer sacrificios para sí mismo, de limpiarse con el pueblo orando afuera, le estoy contando un poquito que voy a sumar, y le amarraban un cordel en caso de que no saliera, lo jalaran, porque nadie se atrevía a entrar a este lugar, porque la presencia de Dios descansaba ahí. Imagínense lo serio de este asunto. Y solo entraba una vez al año, en el día del juicio, 10 días luego de sonar las trompetas que anunciaban ese momento. Entonces yo pregunto, si todas las fiestas anteriores tenían un significado, ¿sabe que yo le he hecho esa pregunta a los hermanos evangélicos, pastor? Yo le he dicho, si ustedes consiguen el significado hasta el Pentecostés, ¿qué es las trompetas? Me ven la cara. ¿Qué es el día del juicio? Me siguen viendo la cara. ¿No tienen explicación? Les voy a poner un cuadro donde ustedes van a ver en orden todo lo que les acabo de explicar. Fíjense, acá está la primera fiesta, que es la Pascua. Ocurría el 14 del primer mes, Cristo murió en la cruz. Los panes sin levadura, Cristo estuvo en la tumba. Miren cómo todo se cumple perfectamente. Tenemos un mapa perfecto de la hora de Jesús. Las primicias, Cristo resucita y es primicia de los resucitados. Todo ocurrió viernes, sábado, domingo, según el orden en que ocurrieron los eventos. 50 días después se cumplió el Pentecostés, la fiesta de las semanas, y bajó el Espíritu Santo. Y hasta ahí llega el Evangelio para los protestantes. ¿Y lo demás? Vamos a dejarlo así con signos de interrogación, porque hay otra fiesta que se llama las trompetas, la expiación y las cabañas. ¿Cuántos quieren entrar conmigo esta noche al lugar santísimo? ¿Quieren entrar? ¿Quiere que le diga qué pasó después del Pentecostés? ¿Que le muestren la profecía dónde estamos? Bueno, para iniciar tengo que explicarle que cuando se estudia la profecía hay un principio bíblico que es clave de entender. Y es que en términos proféticos, cuando el profeta habla de un día de 24 horas, representa un año de 360 días. Y usted dirá, ¿y por qué 360, hermano Oliver? Porque en la Biblia el mes tiene 30 días y depende de la luna. Y si usted multiplica 30 por 12, ¿cuánto le da? 360. Entonces, esto es un principio clave y usted lo va a encontrar facilito en Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Pero como era una profecía, mire cómo le dice el profeta, día por año te lo he dado. Está notando que cuando se habla de profecía, un día equivale a un año. Voy a presentarle otro texto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, ¿recuerdan los espías? Que entraron 40 días a reconocer la tierra y llegaron diciendo, nos van a comer como langosta. Y Dios dijo, qué falta de fe esta gente. Llevaréis vuestras iniquidades o pecados 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. O sea, tenemos un principio que yo quiero que usted lo tome muy en serio. Ahora, quiero hacer una pregunta.
En el pasado, ¿Dios advirtió cada paso que el Mesías daría, sí o no? Sí. Es más, le voy a hacer una pregunta difícil. En el pasado, Dios dio fechas exactas en cuanto al cumplimiento de cada paso. Yo se lo demostré ayer. Increíblemente sí. ¿Sabe que hasta para el nacimiento de Jesús había una profecía guardada? Por eso los reyes del oriente llegaron consultando, hermano, no fue casualidad. Yo pudiese presentar un tema con el libro de Lucas y mostrarle en qué momento nacería Jesús en la historia. No la fecha exacta, pero por lo menos muy cerca al mes y al año. Por ejemplo, ¿se sabía el día en que Cristo moriría, sí o no? Sí se sabía. Es más, Cristo lo anunció. Clarito, Walter, Cristo dijo, mira, falta poco para que me crucifiquen en la Pascua. ¿Se sabía o no se sabía? ¿Y a qué hora era la muerte del Cordero principal? 3 de la tarde. ¿Se sabía la hora? A esa hora Cristo expiró. ¿Se sabía que dormiría en la tumba? Sí se sabía. ¿Se sabía que resucitaría en la mañana? Cristo les dijo a los discípulos, me cansé de deciros, resucitaré al día tercero. Y no había nadie esperándolo. Fueron a llevarle las flores y los ungüentos. Qué gente tan dura de corazón. Pregunto, ¿se sabía que el Espíritu Santo bajaría 50 días después? Claro, lo estaban esperando, hermanos. Y ahora una pregunta. ¿Cree que Dios dejaría sin conocimiento a la iglesia en cuanto al momento que Cristo se trasladara del Santo al Santísimo? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y Dios habló de la fecha en que ocurriría. Pero ¿sabe qué me consigo yo, pastor? Que si no entendían lo tenían tan cerca, ¿cómo entenderían algo tan lejos? Es un principio bíblico que cuando la profecía se acerca a su cumplimiento, se abre. Pero esta gente era tan dura de corazón que ni eso abrieron. Ahora bien, había una visión. Y Daniel fue el encargado de recibirla. ¿Sabe cuánto tiempo antes de la aparición primera de Cristo? Casi 600 años antes. Dios ya informó cuándo Jesús pasaría al lugar santísimo a cumplir una de las últimas fases de su obra. Increíble. Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será, ¿qué dice? Hermano, día por año se ha dicho, día por año. ¿Cuántos son 2300 tardes y mañanas? 2300 días. ¿Y cuántos son proféticamente hablando? 2300 años. Eso es mucho tiempo. Era tanta información, pastor, que Daniel, que era un célebre pensador, 10 veces mejor que cualquier mago y astrólogo de Babilonia, un hombre que el Espíritu de Dios descansaba sobre él según el rey medo-persa. Miren cómo quedó cuando escuchó la información. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Y estuve enfermo algunos días. Atención, por causa de la visión que tuvo. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice? Hermanos, si los discípulos no la entendían y tenían el cumplimiento encima, este pobre hombre, es como que aparezca un ángel y le diga al pastor, pastor, dentro de 3000 años va a ocurrir esto. El pastor va a decir, ¿cuánto? ¿Y dónde estaré yo en ese tiempo? Este hombre quedó totalmente tocado, mis hermanos. La Escritura dice que quedó tan afligido que entró en una etapa de ayuno y oración. Él tenía miedo. Tenía miedo porque en ese momento Israel estaba cautivo
Y déjeme contarle algo, los primeros en caer en cautiverio fueron Daniel y sus amigos. Porque hubo 3 sitios a Jerusalén y en el primer sitio Daniel y sus amigos terminaron en Babilonia. Pero había una profecía de Jeremías que anunciaba que habría nuevamente la posibilidad de regresar. Y cuando Daniel recibió esa profecía dijo, seguramente es condicionada lo que Jeremías dijo y como nos portamos siempre mal, esto tomará siglos para arreglarse. ¿Está entendiendo lo que digo? Imagínese Jeremías hablando de 80, no sé cuántos años, y luego venga un ángel y diga, Daniel, son 2300. ¿Qué tan mal nos estamos portando? Y él estaba orando, y yo quiero que usted entienda cómo funciona el reino de los cielos, hermano. El poder que maneja el reino de los cielos, ni el internet más rápido lo tiene. Daniel 8, 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora, usted me dice si usted quiere que yo continúe y le demuestre bíblicamente cómo Dios le responde al pueblo y le dice cuándo Cristo va a tomar ese paso que ya ocurrió, por cierto, o cuando venga dentro de 12 años que Leopoldo y el pastor me inviten, seguimos, pastor. ¿Sabe que el ángel va a usar un método muy sencillo para facilitar el entendimiento de Daniel? ¿Recuerdan cuántos años eran? 2300. Una profecía muy larga que terminaría purificando el santuario. Pero el ángel le va a explicar las primeras 70 semanas. Que si usted multiplica, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Por cierto, el único motivo que su semana tiene 7 días está en Génesis capítulo 1 y 2. Para que usted sepa que Dios tiene su mano puesta sobre este mundo. O sea que 70 por 7, 490 años, 490 días. Gabriel, en vez de presentarle toda la explicación completa, le va a presentar los primeros 490 años de esa gran visión. Va a ser un corte solo del principio. Y le dice, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En ese párrafo, Daniel tuvo que haber quedado, hermano, mirando lejos como está mirando usted ahora. Porque en ese párrafo le resumió lo que vendría en esos 490 años delante de Daniel. Y yo se lo voy a mostrar así. A mí me encanta mucho la parte gráfica. Son 2300 años. No lo olvide. Pero el ángel le va a explicar los primeros 490, que son 70 semanas, y le anuncia, durante este periodo, Israel dejará de ser un pueblo especial. Una bomba para Daniel. Pregunto, ¿Israel hoy día cree en el Mesías? No. ¿Está viendo que la profecía tiene que ver con nosotros? En segundo lugar, van a bautizar al Mesías, porque dice el Mesías será ungido, ese es su bautismo. Si el Mesías será ungido, ¿es porque nace durante ese periodo? Sí. En tercer lugar, matarán al Mesías porque va a ser la expiación del pecado. Y por último, habrá un llamado a los gentiles. Pero cuando usted tiene una profecía tan larga,
y que habla de tiempos exactos, la clave está en saber cuándo comienza. Eso es un punto clave. Ay, ¿cuándo comienzo yo a contar esos 490 años? Pero no quiero que olvide que no son 490, ¿son cuántos? 2300. Él va a presentar lo primerito. ¿Cuándo comienzo yo a contarlo? Y simplemente el ángel le dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 2 semanas y 62 semanas? Esto es interesante, porque dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es interesante porque si usted suma 7 más 62, ¿cuántas semanas son? 69. Nos está dejando una semana por fuera, pero está dando el punto de inicio. Cuando se diera la orden, porque Jerusalén había sido destruida, Israel había sido llevado a Babilonia cautivo. Quien gobernaba era Babilonia, y de allí vendría otro poder llamado Medo-Persia, quien dio la orden. Cuando ese poder dijera, permitimos a los judíos que vayan a restaurar Jerusalén y el templo, cuando se diera la orden, el que estudiara la profecía tenía que comenzar a contar. ¿Me está entendiendo? De aquí comienza. De aquí comienza. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y así fue. Se lo voy a mostrar en gráfica. Sencillito. 490 años es la profecía que el ángel está abriendo. Cuando se diera la orden de iniciar la reconstrucción del templo y Jerusalén, entonces comenzaría a correr la profecía. Y pasarían 69 semanas hasta la aparición del Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe representaba, esa palabrita ungido, su bautismo. O sea que aquí pasarían 483 años desde que se comenzara a dar la orden hasta que Cristo llegara al Jordán a bautizarse. Pero le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda de los 490 años? Una semana. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos años representa? 7. Y mire lo que dice el ángel. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y note la exactitud. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y quiero que miren el cumplimiento, porque Cristo es bautizado en el año 27 y pasa la mitad de la semana y lo crucifican. Qué interesante. O sea que ya Daniel estaba dando la fecha de la muerte de Jesús mucho tiempo antes de su cumplimiento, con lujo y detalles. Y está faltando todavía, fíjense que aquí tenemos 69 semanas y media. Nos están quedando ¿cuántos días libres todavía? Media semana, 3 días y medio, 3 años y medio. ¿Y qué ocurrió? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Al final de las 70 semanas, el pueblo de Israel dejaría de ser el pueblo escogido por Dios. Y Dios llamaría a otro pueblo a servir a su misión. ¿Y saben qué ocurrió justamente en el año 34? Asesinan a Esteban, el primer diácono, a piedras. Hay un hombre que está detrás de su asesinato llamado Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, lleno de rabia, va a Damasco con cartas para llevar preso a los cristianos, y camino a Damasco una luz lo alumbra, queda ciego y Cristo se le presenta y le dice,
te llamo para que prediques a los gentiles. El evangelio pasa de portarlo el pueblo de Israel, ahora portarlo un pueblo al que Dios no llamaba pueblo. Y usted puede notar ahora completamente el cuadro. Este es el primer corte de las 2300 tardes y mañanas. Son 490 años, 70 semanas. Los primeros 483 van desde la reconstrucción hasta el bautismo de Jesús, y los últimos 7 años van del bautismo de Jesús a su muerte, que es a mitad de la semana, y por último asesinan a Esteban y el evangelio corre rápidamente a los gentiles. Para que usted tenga una idea, en Hechos capítulo número 10 está orando Cornelio, un centurión romano, y un ángel se le aparece y le dice: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración, pero es un centurión romano, no es judío. Y dice: ¿y qué tengo que hacer? Búscate a alguien llamado Pedro en Jope, que está en la casa de un tal pescador, y él te dirá lo que tienes que hacer. Y fue Pedro y se bautizó un poco de gente que era gentil. O sea, claramente comienza a haber un cumplimiento de lo anunciado por el ángel. Ahora bien, ¿cuánto tiempo llevaba la profecía? ¿490 años o 2300 años? Hermano, esto es matemática simple. Porque la profecía no termina en los 490 con la muerte de Esteban, con la salida del evangelio a los gentiles. La profecía va hacia adelante y dice en Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esto es matemática simple. Se lo pongo en pantalla. ¿Cuánto es 2300 menos 490? 1810. O sea que nos están quedando desde la muerte de Esteban 1810 años disponibles. Si usted toma el año en que matan a Esteban y le suma esos 1810, lo lleva este año 1844. Cuando Guillermo Miller sacó la cuenta, Guillermo Miller es conocido, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, como un hombre que inició una gran reforma y un gran movimiento. Cuando este hombre agarró esta profecía y la estudió y sacó sus números y vio que todo le daba perfectamente, ¿sabe qué año era aproximadamente cuando comenzó el movimiento? 10 años antes. Casualidad que las trompetas sonaban 10 días antes del juicio. Y 10 años antes, este hombre, que era un agricultor después de haber pasado por el ejército, después de haber sido ateo, después de haber estudiado la escritura, destapa la profecía y hay un alboroto mundial, porque esto no solo fue en Estados Unidos. Y el hombre apuntó una fecha, pero sabe, hubo un pequeño error de cálculo. Y el pequeño error lo llevó a pensar que Cristo vendría en ese tiempo. No, mis hermanos. Realmente lo que este hombre descubrió es el siguiente paso de Cristo en las profecías. Y es que Cristo pasaba del santo al santísimo, para iniciar una nueva etapa de la obra, que es representada por un juicio del cual le voy a hablar mañana. Y que usted no se puede perder el tema, porque el tema de mañana va a estar candela. Y hay que tener un carácter a prueba de fuego para lograr pasar y que el Señor nos pueda recibir. Y entonces vuelvo y le repito la última parte. Hebreos 9, 6 y 7. Y así están dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Y qué hacía ese hombre ese día ahí? Que era la fecha más solemne de todas las fiestas. ¿A qué se dedicaba? ¿Sabe que no busqué una fuente adventista, busqué una fuente secular, busqué Wikipedia? Y dice que ese día que se celebraba esa fiesta particularmente y que se cumplió cuando Cristo entra al cielo, al Santísimo, es conocido como el día de la expiación, del perdón, del arrepentimiento de corazón. Un día de arrepentimiento sincero es asimismo el último de los 10 días del arrepentimiento, el día ¿de qué cosa? Del juicio. ¿Sabe que la mayoría de la gente cree, Leopoldo, que cuando Cristo venga, hermanos que nos visitan, escuchen lo que le voy a decir, esto es importante. Yo he escuchado hermanos que me dicen, he escuchado personas que me dicen, cuando Cristo venga, yo me voy a arrodillar y le voy a pedir perdón. Yo les tengo una mala noticia. Para ese día no habrá oportunidad. La oportunidad es ahora. Porque antes de que Cristo aparezca en las nubes, el tiempo de gracia que ofrece su entrada al Santísimo habrá acabado. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos este tema. Jesús entró ahí y ese mueble tiene una representación importantísima y cambia todo lo que nosotros entendemos o hemos entendido en el pasado. Y quiero decirle una cosa, y no es una noticia que a mí me halaga mucho, lo digo con todo el sentido de la responsabilidad que representa. Las iglesias cristianas no han entrado ahí. El mensaje que hay ahí no se está predicando en las iglesias cristianas conocidas. Solo una iglesia lo porta. Y tenemos una gran responsabilidad de decir cuál es el mensaje que representa que Cristo entró al Santísimo. No se pierda el tema de mañana porque mañana se lo voy a decir. Pero quiero terminar contándole algo. Yo siempre lo cuento cuando hablo de las 70 semanas. Yo no sé si es real esta historia, si es ficticia, pero ocurrió en Cuba, pastor. Resulta que 2 misioneros adventistas cayeron en manos del sistema de inteligencia cubano. Y estaban acusados como espías. Había una acusación sobre ellos como espías. Pero ellos decían, nosotros no somos espías, somos misioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Así que había un conflicto y a veces, lo digo con todo respeto, yo no soy político y no me interesa entrar en temas políticos, pero a veces en esos conflictos los espías desaparecen. Y el pastor me dice que sí es así. Se ve que usted es de Cuba, pastor. Y yo soy de Venezuela, así que puedo confirmarlo también. A veces desaparece la gente. Pero hubo ruido en el caso de estos 2 muchachos porque realmente tenían un rostro que no tenían cara de espías. Tenían cara de muchachos sinceros. Dice la historia que la información cayó en oídos de Fidel Castro. Así que Fidel los mandó a llamar. Preparó una reunión y entraron los 2 muchachos y los sentaron. Y Fidel, que tenía una mente muy aguda, les dijo: miren muchachos, me dicen que ustedes son espías. No. Nosotros somos misioneros adventistas. Ok. Muy fácil para mí saber si son o no son. Tráiganme un pizarrón. ¿Saben cuál es el pizarrón, verdad? Que usan en las escuelas. Hoy día todo es digital, pero en aquel tiempo se usaba una pizarra verde y una tiza blanca. Pónganlo y guíndenlo ahí. Usted váyase, llévense a este señor para allá. Se llevaron a uno y dejaron al primero. Agarró Fidel la tiza y dijo: ¿tú eres qué cosa?
adventista del séptimo día, toma la tiza. Me voy a sentar aquí y me vas a dibujar las 70 semanas. Y me la vas a explicar completa, ¿oíste? El misionero tomó la tiza y antes de iniciar le dijo: si no sabes, te vamos a matar. Aquí no hay salida. O sales libre o te fusilamos. Y el muchacho le dijo: tranquilo, comandante. Agarró la tiza. Año 457, reconstrucción del templo. Año 27, bautismo de Jesús. Año 31, muerte de Jesús. Año 34, muerte de Esteban. Y corrió y le dijo: esto pasó aquí, esto pasó allá. Y en 1844 siguió el resto, 1810 años, tiempo cumplido. Y dijo Fidel: suelten lo que es un misionero. Tráigame al otro. Y lo sentó y le dijo: ¿tú eres misionero o no eres misionero? Sí lo soy. ¿Sabes que acabamos de mandar a fusilar a tu amigo? Técnicas de espionaje. Para ponerlo nervioso, pastor. Y el muchacho se pasó la mano por la frente. Vamos a ver si tú pasas la prueba. Aquí está una tiza. ¿Y qué quiere que haga? Dibújeme las 70 semanas. El muchacho Walter tomó la tiza y comenzó igualito, sabiendo que quién sabe a dónde terminaría. Y puso la tiza sobre la mesa y dijo: Fidel, suéltenlo, ese es un adventista del séptimo día. Pero si yo le diera la tiza hoy, dice el pastor que ya tiene la ametralladora allá afuera y que tienen una pared donde fusilan a la gente aquí. Hermanos, tremenda responsabilidad la nuestra, ¿verdad? Hermanos, somos la única iglesia que ha seguido al Cordero, que tiene un mensaje único que usted lo va a escuchar mañana, poderoso, que apunta a ese lugar santísimo y que advierte que Cristo está pronto en venir. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del mensaje? Con esto termino. Señora que nos acompaña, el mensaje apunta a esto: Dios le ama y quiere salvarle. Está dispuesto a hacer todo por ustedes. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos van a venir mañana para escuchar qué hay adentro de ese lugar? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren la tiza? Pero aquí en Houston, no en Cuba, ¿no? ¿Qué les parece si oramos poniéndonos de pie? Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Dicen las profecías que tu palabra es una manifestación grande de tu poder. Y hoy hemos visto una pequeña gota que demuestra que tú mueves la historia conforme a tu voluntad. Increíble, Señor, que todo se haya cumplido según tu tiempo, sin demora, todo a tiempo. Bendito sea tu nombre. No tenemos dudas. Tú eres el que manda. Por esa razón, si tú puedes controlar el universo, sus tiempos, sus edades, su historia, puedes controlar nuestro corazón. Y te lo entregamos en tus manos. Padre, ayúdanos. Para nosotros es imposible, pero Cristo dijo: más para ti todo es posible. La última petición que quiero hacerte en esta noche es que nos ayudes a acompañar a Jesús en el lugar donde está. Solo esta iglesia ha entrado a ese lugar. Y es una gran responsabilidad hacia el mundo decirle que venga con nosotros, que tú los estás esperando. Te ruego por las personas que nos visitan, que entiendan que tú les amas, que tienen un valor incalculable para el cielo. Te ruego por tu iglesia para que no pierda de vista al Cordero. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos y por bendecirnos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, Dios les bendiga. Les esperamos mañana a las 7:30. Gracias por haber venido. Dios les bendiga.